Primero que todo, dar un saludo muy cordial a todos los asistentes a este evento, a quienes han tenido la dedicación, la paciencia, la mística para estar aquí 5 días reunidos deliberando sobre el ABC hasta el XYZ del proceso de reincorporación. 5 días de reflexiones, de discusiones, de derramar el corazón, seguramente con toda suerte de frustraciones, y luego de recoger esas impresiones, esos sentimientos alrededor de conclusiones en las que yo estoy viendo que convergen todos los actores que han participado de este evento. Quiero agradecer de manera muy especial a la agencia en cabeza suya, Joshua, por organizar este evento, a los socios de la cooperación internacional, la Unión Europea, el Gobierno de Irlanda, la Organización Internacional de Migraciones, por hacer posible también esta experiencia maravillosa, a los expertos internacionales, a los que han rendido su testimonio sobre lo que han sido experiencias en otros países, y por supuesto a los protagonistas del proceso incomparable de reincorporación que estamos viviendo en Colombia, a los excombatientes de las FARC que nos han acompañado durante estos días. Me ha impresionado mucho escuchar las conclusiones durante el panel anterior y lo que estoy escuchando también aquí en este cierre. Y tendría para compartir algunas cosas muy elementales. La primera es, ¿a qué podemos comparar este proceso de construcción de paz? Para decirlo de una manera mucho más incluyente, porque dentro de la construcción de paz tenemos el elemento, el componente de la estrategia y el proceso de reincorporación, pero es uno de los múltiples elementos en un camino que nuestra sociedad ha emprendido, que es el camino de construcción de paz. Y aquí se ha hablado de un símil que es el de la construcción de un edificio, y yo creo que es una figura apropiada para poder concebir las complejidades y especialmente los tiempos de un proceso tan complejo como el de construcción de paz, y dentro de ese proceso, el proceso de reincorporación. Cuando vamos a construir un edificio, lo primero es tener la idea de qué edificio queremos, es tener esa visión común, es tener el diseño, es tener esa ilusión muy concretable, muy específica de la clase de edificio que queremos construir. Y yo creo que esa visión común fue lo que se trabajó en La Habana durante el proceso de negociación del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Y no es un diseño simple, no es un diseño sencillo, es un diseño que apenas pudo caber en un documento de 300 páginas. Habría sido más fácil construir un edificio de paz cuyo boceto, cuyo diseño hubiera estado en 100 páginas, en 50, en 20, pero este no fue un diseño sencillo. Este fue un diseño absolutamente detallado. Yo no sé si nuestros expertos internacionales acá puedan o hayan compartido en estos 5 días el diseño de paz en otros procesos de paz en el mundo. No sé, en Irlanda, ¿qué extensión tenían los acuerdos del Viernes Santo? 30 páginas. Bueno, eso ya les da una idea. Bienvenido a Colombia. Nosotros aquí somos santanderistas. Nosotros, y tal vez los observadores internacionales no conozcan esto, los colombianos sí lo sabemos. Aquí se habla de que el libertador Bolívar nos dio la libertad, pero había una frase desde el comienzo de nuestra patria que decía: las armas nos dieron la independencia, pero solo las leyes nos dieron la libertad. Y esa es
Esa es la expresión que recoge lo que fue el aporte del general Santander, no solamente la causa de la independencia, sino la causa de construir la nación colombiana como un Estado de Derecho. Por eso se habla de santanderismo, porque nosotros hacemos un esfuerzo grande para pulir los detalles y ponerlos en normas y en frases que luego se puedan traducir en reformas constitucionales y se puedan traducir en decretos y en leyes y en resoluciones y en circulares y en directivas presidenciales y en acuerdos micros sobre toda suerte de cosas, porque queremos asegurarnos de que las decisiones que tomemos puedan sobrevivir a los líderes que las inspiraron, que queden escritas y que nos sirvan como carta de navegación. Entonces, lo primero cuando vamos a construir el edificio es ese diseño, y yo creo que lo tenemos en el acuerdo de paz. Y cada que tenemos dificultades hay que volver al acuerdo de paz, porque fue una construcción muy esmerada que nos costó 5 años de negociaciones muy difíciles y que, por cierto, acaba de ser respaldado por la máxima instancia judicial de nuestro país, la que revisa los actos del presidente, del gobierno y del Congreso, que es la Corte Constitucional. Acaba de decir hace un par de semanas que ese acuerdo de paz, si bien no hace parte de la Constitución, tiene que ser cumplido por los próximos 3 gobiernos. Tiene que ser, no sabemos quién va a ser el presidente el año entrante, mucho menos dentro de 4 años o dentro de 8 años. Pero esos presidentes tienen la obligación, ya avalada por la Corte Constitucional, de cumplir estos acuerdos. No sabemos cómo va a ser el Congreso en los próximos 3 periodos, pero cualquiera que sea el Congreso tiene la obligación de cumplir estos acuerdos. Y la Corte Constitucional se va a encargar de revisar que esa obligación se cumpla. Cada decisión del gobierno, cada decisión del Congreso que no se acomode a esos acuerdos, en una democracia como la nuestra, los ciudadanos van a terminar yendo a la Corte para decir: Corte, garantícenos que esa decisión cumpla lo que fue acordado en La Habana. De modo que hay un sustento muy importante. Ese es el diseño, ese es el boceto, pero apenas es el comienzo de un proceso muy largo. Luego, cuando vamos a construir el edificio, lo más importante es lo menos vistoso, es lo menos sexy. Antes de empezar a construir el edificio, es bien sexy hasta la maqueta. Usted muestra la maqueta y la gente empieza a ver la clase de edificio que vamos a tener, y eso inspira a los compradores a decir: yo compro ahí en ese edificio, yo compro un apartamento, compro un local. Pero apenas pasamos a la construcción, viene un proceso muy complicado. Es un valle oscuro, es un valle confuso, muy complicado, que pone a prueba la determinación de los arquitectos, de los ingenieros y de los constructores de sacar adelante la construcción de ese edificio. Y es el proceso de cavar el hueco, para enterrar concreto y enterrar concreto y enterrar concreto en lo que se llama la construcción de los cimientos del edificio. Por cierto, de esto no sabíamos hace unas décadas, y aquí mis queridos amigos observadores y partners y socios internacionales tienen que saber que aquí en Colombia hace unas décadas no le poníamos mucho cuidado a los cimientos y construíamos. Yo vengo del eje cafetero, yo vengo de Pereira, y construíamos más o menos como hasta ese momento aconsejaba la técnica, y vino el terremoto del 79 y vino el terremoto del 91 y fueron destruidos muchos edificios en regiones enteras de nuestro país. En el eje cafetero la tragedia que sufrimos fue extraordinaria, y aprendimos a construir con condiciones antisísmicas. Ahora sabemos construir edificios con condiciones antisísmicas, que sobrevivan las tempestades, que sobrevivan los terremotos, y no los terremotos de las tierras donde no hay cordilleras como la que tenemos aquí en Colombia. Ustedes allá en Europa tienen los Alpes. Aquí en Colombia tenemos una cordillera como la de los Alpes multiplicada por 3. Viene desde la Patagonia, llega a Colombia, y cuando llega a Colombia, ahí se le ocurre dividirse en 3. Y entonces lo que tenemos es un desafío antisísmico gigantesco en Colombia. Aquí hemos aprendido a construir edificios antisísmicos. ¿Saben cuál es la clave? Los cimientos.
para que resistan las tempestades, para que resistan los temblores y los terremotos. Los cimientos tienen que ser más grandes, el hueco tiene que ser más profundo y nos demoramos más en construirlos. Pero si no se construyen, apenas venga la primera tempestad, se cae el edificio. Apenas venga el primer temblorcito, terremoto, se cae el edificio. Y ese temblorcito, terremoto, puede ser político, puede ser económico, puede ser una circunstancia social en el curso de los próximos 10, 15 o 20 años. De modo que de construir los cimientos bien ahora depende que este edificio de la paz se pueda sostener y pueda resistir las embestidas previsibles e imprevisibles que tengamos que afrontar durante esta próxima generación. Pero la construcción misma de esos cimientos es muy poco sexy, eso no lo ve nadie. Si acaso alguien inaugura la primera piedra, pero de ahí para adelante viene un momento de oscuridad muy complicado, y es en el que estamos. Y hay que entenderlo así, para que todos participemos de los tiempos y para que le digamos a la gente que está muy afanada, digamos, entendemos su afán, claro que tenemos que llegar rápido, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Fundamentalmente hay que hacerlo bien. Que es que estamos muy afanados y no resistimos. Pues para eso es que se estableció que habían unos ingresos de normalización y que había una renta básica mensual durante un par de años para que durante esa época de los cimientos hubiera el sostenimiento garantizado para toda una población con la que nos tenemos que comprometer a que ellos y nosotros construyamos esos cimientos adecuadamente. Parte de los cimientos es aprobar reformas constitucionales, hemos aprobado 5, es aprobar reformas legales, es aprobar decretos, es crear institucionalidad, es reunirnos muchas veces, es resolver el tema de las tierras, como lo estamos haciendo. Hay que resolverlo bien, porque las tierras donde estos proyectos productivos tienen que arraigarse, no simplemente establecerse, arraigarse, es decir, tener raíces profundas, son tierras que tienen que ser adecuadas desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista productivo. Una era la lógica del proceso de entrega de armas, era una lógica de seguridad. Otra es la lógica del proceso de reincorporación, es una lógica de producción. Y eso todo tiene que ser tenido en cuenta dentro de un proceso absolutamente complejo, en donde la buena noticia es que las partes están empeñadas en que sea un proceso exitoso, y en hacer las cosas bien, y en trabajar de la mano, y en hacer esta clase de reuniones, y en traer expertos internacionales para que nos cuenten cómo ha sido de complejo en esos países, y para que nos muestren que después de los cimientos se construyen las columnas, y después de las columnas se construyen las paredes, y después el techo, y después la obra negra, y finalmente la obra blanca. Pero uno no construye la obra blanca sin haber hecho todo lo demás. Ese yo creo que es el mensaje que empieza a quedar claro de todos estos ejercicios. Por supuesto que tenemos que ejercer timonazos de liderazgo muy fuertes. Joshua lo sabe, nosotros somos testigos de lo que el presidente está haciendo cada 8 días en los consejos ministeriales, en el gabinete para el posconflicto, en el comité operativo para la reincorporación, pasando al tablero a todos los funcionarios cuál es el aporte de cada ministerio, de cada agencia oficial, al tema de la educación, al tema de la salud, al tema de los proyectos productivos, al tema de las tierras, cómo resolvemos estos temas, cómo traemos los empresarios, cómo traemos los cooperantes internacionales, cómo lo hacemos entre todos. Y esa es la segunda imagen que quiero dejar en ustedes. La primera, la del edificio, la segunda, la de la orquesta. Negociar la paz se hacía entre dos. Fue muy difícil, 5 años, complejas negociaciones, pero era entre dos. De un lado la SAR, de otro lado el gobierno. Cada quien con asesores, con estrategas, pero era entre dos. Construir la paz lo hacemos entre millones. Ya no es entre dos. Negociar la paz se parece a una partida de ajedrez entre dos. Construir la paz se parece a una orquesta sinfónica. Muchos músicos. El presidente es el director de la orquesta. Pero cada músico tiene que tocar su instrumento y no el del otro. Y tiene que tocarlo con virtuosismo. Y yo dejo esa como una reflexión final. Nosotros tenemos que tocar nuestro instrumento, yo como comisionado de paz, Joshua como director de la agencia, cada entidad, cada institución, cada ministerio tiene que tocar su instrumento y dejar de criticar al otro. Más bien ver cómo le ayudamos al otro. En lugar de la lógica de la crítica, en lugar de la lógica de ver, no, usted no está haciendo esto y
No, cada quien tratar de hacer lo mejor posible con su propio instrumento. En lugar del liderazgo viejo de quién manda a quién, el liderazgo nuevo de quién le sirve más al otro. Yo me he puesto al servicio de Joshua, me he puesto al servicio del vicepresidente, me he puesto al servicio de Rafael Pardo, me he puesto al servicio de todos. A ver, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? No es cómo lo puedo mandar, es cómo le puedo ayudar, cómo le puedo servir, cómo le puedo ayudar a conseguir más medios. Esa es la clase de liderazgo dentro de una orquesta que tiene que funcionar bien. Y en eso deberíamos ponernos de acuerdo también con los actores que están en los espacios, con cada uno de los coordinadores de las FARC en los espacios. No cómo nosotros criticamos a ellos y ellos nos critican a nosotros, sino cómo les podemos ayudar. Entre otras cosas, a pasar el valle de la campaña electoral, que va a ser difícil. El valle oscuro de la campaña electoral va a ser muy difícil. Estamos a prueba en un ciclo electoral. Viene el segundo referendo y viene el tercer referendo. La elección parlamentaria y la elección presidencial lo tenemos que ganar. Y no lo ganamos en una dinámica de señalamiento, sino en una dinámica de colaboración, de que cada quien haga lo mejor tocando su instrumento. Y eso incluye la política e incluye la justicia. ¿Qué quiero decir? Estamos en un ciclo político. Que los políticos hagan la campaña, que los políticos hagan la política. Incluidos los políticos que van a hacer la política a nombre del nuevo partido de las FARC. Pero no todo el mundo, aún en las FARC, tiene que hacer eso. Necesitamos que muchos, aún en las FARC, hagan la tarea de coordinación de los espacios, hagan la tarea de liderazgo de las cooperativas, hagan la tarea del liderazgo de los proyectos productivos, hagan la tarea de la conversación con los empresarios, hagan la tarea de la conversación con las iglesias, hagan la tarea de la conversación con los alcaldes y los gobernadores. No todo el mundo puede estar echando discursos con la lógica de la política electoral, porque la lógica de la política electoral es una lógica distinta a la lógica de la construcción de paz en esos espacios. Y segundo, los jueces. No todo el mundo puede estar juzgando. Si cada quien tomara la decisión de dejar de juzgar al otro y le dejemos esa tarea a los jueces, que los jueces juzguen lo que tienen que juzgar, y en eso incluyo el tema grueso de la justicia especial de paz. Pero esto de cada quien señalando al otro y juzgando al otro, no. Cada quien debería hacer su tarea con excelencia y con virtuosismo, incluyendo los políticos, incluyendo los jueces, e incluyendo que todos los demás no hagamos lo que los políticos hacen y lo que los jueces hacen, sino que nos concentremos en hacer la tarea en esta orquesta bien afinada para sacar adelante la sinfonía de la paz bien construida. Muchas gracias.